Bueno, hola, buen día, buenas tardes en realidad, un programa más de Les Invisibles. ¿Cómo están Agustín, Martita, Gonzalo? Gonzalo está en otro lado ahora junto con Cristian. Sí, está del otro lado de la pecera, Del pero... otro lado de la pecera, claro. Él va a estar acompañándonos desde otro rol también hoy, ¿no? Buen día compañeros. Hoy inauguramos acá la parte también de operación del programa, así que vamos ampliando espacios nomás. Bien. ¿Es poli, Gonzalo? ¿Es poli... ¿Polirrubro? Polirrubro, polifunción. Muy bien, ¿eh? Sí, hacemos lo que vamos a ver cómo sale, ¿no? Bueno, es la primera vez, igual acá seguimos teniendo el acompañamiento de Cristian, que nos va tirando líneas ahí, nos va dando una mano, por supuesto. De hecho, fue el que nos enseñó, así que... bueno, se fue para el otro lado, lo tenemos del otro lado a Cristian, así que bueno, vamos sin a Cristian arrancar tampoco nomás. podríamos operar, vamos a decir. Pero ¿llegó para quedarse ahí, Gonzalo? No lo sabemos, creo que es un camino de ida este. Veremos qué otros vamos a ver cómo saberes sale. va incorporando. Vamos ¿no? a ver cómo sale y qué dice también la audiencia, a ver, con respecto a cómo se opera hoy. Vamos a dejar también que puedan opinar, a ver si podemos seguir o no. Primero que opine Cristian, que es el sabe. maestro. Bueno, dale, ¿qué? No, iba a decir simplemente... Nada, jueves 12 de marzo, sí. ¿no? Hoy es un día que tenemos varios cumpleaños. Aunque no nos escuche, hoy es el cumpleaños de María, nuestra compañera del Centro de Salud de Ricardo Rojas, a la que le Feliz deberías. cumpleaños, vos, María. Vos porque sobre todo sos ella te admira, te quiere mucho, y estaba pensando en el camino cuando venías con Marta, se merece una videollamada, María. Le tenés que hacer una videollamada. Sí, ahora después la llamo. Después tenemos el cumpleaños de otra compañera que no trabaja más en Tigre, pero es Ana María Fuente, que fue mi coordinadora, compañera en el servicio local en los inicios. Esto que ahora es fortalecimiento, alguna vez arrancó en un consultorio, allá por la calle Alvarellos, con Ana María Fuente, fuimos compañeras. Y también es el cumpleaños de mi hermana, Rosana. Rosana Barro. Rosana Barro, la hemos visto en las Rosana redes. con S, porque se llama Rosana por Rosana Falasca. ¿Y Y Rosana Falasca era una cantante de tango. Ustedes que son... Se murió muy joven, sí. Creo que 30 y pico. Sí, muy joven. Me parece que leucemia era, ¿no? Sí, una enfermedad así como... Sí, así me aporta Cristian también. Y yo digo, hoy para mí es un día solblado. Recién lo inventé. Solblado, mirá qué lindo. Recién lo inventé, al día. Linda definición, descripción del día. Porque muy bueno. está entre soleado y nublado. Sí, está pesadito, ¿no? Sí, y Está muy pesado. sí, Viste que pesadito. arrancamos con sacos, con abrigos, pero está como, la temperatura está como levantando. No me animo a decir qué temperatura, porque ya el otro día ustedes se han burlado un poco de No tenemos la temperatura, pero la sensación que tenemos es más o menos de 27 y 28 grados. Sí. Bueno, y en este nuevo programa de jueves 12 de marzo, donde nos volvemos a encontrar entre nosotros y con la audiencia oyente, empezamos como a repasar un poco los últimos acontecimientos que nos atravesaron en la última semana y un poco en esta, ¿no? Antes, si me permitís, Sí, Sandra, cómo les no. quiero contar una anécdota. Sí, claro. Dila. Hoy a la madrugada del 12 de marzo, jueves, estaba en Olivos, en la casa de Mariela, mi compañera, y me despierta redoblantes, bombos, platillos, griterío. Eran las 6 de la mañana más o menos. Vos dijiste, vienen por mí, no sé. No sé. ¿Qué pasó? Y ahí me despierto y empiezo a entrelazar. Claro, ¿qué pasa? Los secundarios arrancaron esta semana, pero los segundo, tercero, cuarto y quinto año, o sexto de la secundaria de hoy, arrancaron recién hoy jueves. Claro. O ayer. Mi hija ayer. No, el lunes arrancaron los primeros, claro. Los primeros años. Mirá vos. Pero Está ¿qué cambiando, pasa? ¿no? Y relacioné, ¿oyeron hablar de UPD? Claro, que no es UGD para los que no, UPD, es UPD. último primer día. Sí, que es una práctica como habitual en los últimos años, ¿no? De algunos colegios secundarios. Sí, acá en Tigre, en Pacheco, un colegio lo hizo. ¿Hizo? Ricardo Rojas, sí, un colegio privado. Claro. Le servía desayunos a la gente. Era más sano, digamos. Sí. Bueno, claro, esta no era, se nota que venía en medio, digamos, pasado de copa, los chicos, etcétera. Porque lo que suelen hacer es, se juntan la noche anterior, hacen la previa, se juntan en una casa, se chupan, se maman, qué sé yo, y al otro día van a la escuela, así sin dormir.
Claro. al primer día del último año de escuela. O sea, Claro. por eso UPD, primer día. Bueno, nada, y se presta para esos excesos, etcétera, etcétera. Pero hoy veníamos debatiendo con Gonzalo antes del aire, que no Que sabíamos terminó si lo no hace podía- tanto, Gonzalo, la secundaria. Claro. Y Sí, no bueno, sabía- pero sí. en mi momento eso no se festejaba, la No, verdad que no, no la era nuestra algo... tampoco. Menos, la mía menos. Bueno, y también teníamos la duda si era un festejo que ¿Importado? era claro, ¿O o si atravesaba todas las clases sociales, o si era más patrimonio de un sector social. Y nos parecía que era más de un sector social, ¿no? Exactamente, Sí. porque estos chicos de que pasó en Pacheco eran de un colegio privado. No sé si recuerdan que el año pasado también pasaban por acá. Nosotros un día que veníamos a la radio también iba como una maratón de pibes por acá por la 197. Y también era primer Sí, día. sí. Claro. Que iban Claro. con pintadas, con todo. Y bueno, alrededor de eso después estuvimos chequeando y bueno, hay un montón de cuestiones, los colegios que sancionan a los chicos que llegan ebrios al primer día de clase, los mandan de nuevo a la casa, le hacen nota, qué sé yo. Entonces algunos colegios ya ponen a las familias, viste, en los grupos de WhatsApp, que ahora hay grupo de WhatsApp para todo, hablando de... Ni hablar. Bueno, Ajá. entonces te ponen el grupo de su WhatsApp, ni joven que venga ebrio en estado de ebriedad a la escuela o que se note algún falta de reflejo, qué sé yo, será enviado de nuevo a su hogar. Punto aparte. Qué tema, ¿no? Ese, Sí. porque también está hablando de otras posibilidades, ¿no? Esto que decían ustedes, los debates. En los colegios públicos esto no se da, el UPD. En algunos colegios públicos sí, Pero de depende, determinados sectores claro, sociales. depende de qué sector. Sí, sí. No creo que, qué sé yo, la secundaria de Ricardo Rojas, la de la escuela 33, hagan un PD. Claro. La que está enfrente a la plaza. En el mientras tanto, digo, también esto viene a través de las convocatorias, y ahora que vamos a hablar de las redes y cómo se comunica la gente con nosotros, que todo también pasa por la convocatoria. Bueno, vamos Claro. a organizarnos de tal manera, Claro, nos ¿cómo? encontramos en tal lugar, Ujú. la previa va a ser en la casa de, ¿no? Cómo, Sí. cómo las redes fueron cobrando en la vida cotidiana un lugar tan importante, ¿no? Sí, esto que mencionabas un poco de lo de las redes y los medios de comunicación y los grupos de WhatsApp, la verdad que escucho muchas compañeras, compañeros que por ahí están en el grupo de mamis, dice, otra vez arrancaron las clases y me sí. pusieron en el grupo de mamis, porque parece que además también no solo información, sino los debates Todo. que se generan en esos espacios, debates que a veces son muy difíciles de sostener también, ¿no? Con lo que implica tener que escribir un texto con el celular o tener que escuchar un audio de alguien debatiendo, a veces se torna bastante Sí. tedioso. Antes de pasar a nuestros medios de comunicación, quiero agregar que cuando vos trabajás todo el día, muchas veces ese grupo es como un sostén, porque ahí te enterás de todo lo que pasa en la escuela, porque vos no vas a las reuniones ni participás de las reuniones que se dan en la puerta de la escuela, viste que ahí Y antes- ahí se arma todo. ¿Y antes cómo se hacía? Eso. Antes Y funcionaba. en la puerta de la Antes- escuela. O sea, sí, o también los cuadernos de comunicación también, ¿no? Comunicado a través del cuaderno. Sí. Había Ni bueno, llegaban los otras cuadernos. herramientas. El tema de las redes también permite la tergiversación de las informaciones. Por ejemplo, no sé, mañana no hay clases. ¿Pero por qué no hay clases? No, porque dijeron que iban a colocar los ventiladores. No, pero eso no es así, porque eso iba a ser la semana pasada. Claro, Entonces, claro. Y nadie va a la fuente, al cuaderno comunicado. Bueno, el cuaderno comunicado, ¿qué dice el cuaderno comunicado? Nada, no dice nada. Entonces nada, hay clase normal. A no ser que se haya comunicado oficialmente. Pero bueno, también se presta para eso, ¿no? Y porque las redes se disputan el lugar con los cuadernos. ¿Quién lee los cuadernos? Ese es el tema. Entonces, bueno, Muy bien, acá hay uno, compañero, muy que bien, el levantó la compañero que mano, lee. muy bien. Pero en general pasa esto, todo es las redes. Entonces, lo que no está en las redes no existe. Ujú. Y hablando de redes, Bien, ¿dónde bueno. se comunica la gente? Y hablando de redes, nosotros también estamos en las redes y nos pueden buscar a través de Facebook, nos buscan como Les Invisibles. En Instagram también estamos, nos buscan como Les Invisibles_TS. Y también nos pueden mandar mensajes a través de la página de la radio que es www.open993fm.com.ar. Bien, decíamos entonces que durante estos últimos días fueron pasando diferentes acontecimientos que en un ratito los vamos a compartir, pero que ahora podemos ir a un tema, ¿les parece? Bien. Señor nuevo operador. Vamos a ver cómo sale. Vamos A ver. con un tema de pescado rabioso post crucifixión.
Ah, bueno. Para arrancar bien arriba. Sí, yo me acuerdo de Pescado Rabioso. Mi primo tenía un conjunto, pero tocaban temas de Pescado Rabioso. Estamos hablando de allá. Lejos. Vamos con Spinetta nomás. La historia familiar. Ah, sí, ¿por qué? Porque mi primo tocaba en un conjunto estos temas y compartía con ustedes que esto de que los pibes también, viste, como movían de pelo largo moviendo la cabeza para un lado y para otro, era como, ¿no? Parte de un rito necesario si estabas en estos temas así como... Desnucaditos por 100. Claro, desnucaditos, sí. Bueno, después en todo caso vamos a plantear un poco algunas efemérides que están relacionadas con algunos cantantes. Uh-huh. Y en esto de los cumpleaños y demás, estamos tratando de establecer una comunicación con una compañera para saludarla. Es una compañera de Ricardo Rojas, pero que además tiene como especial admiración por Agustín, la compañera. Entonces, bueno, vamos a hacer como es una compañera de trabajo divina, María. Aclará. Mariela, todo bien. María es una compañera que tenemos en Ricardo Rojas y que siempre estamos ahí, nos está acompañando todo el tiempo, es muy solidaria y lo quiere mucho Agustín. Con Mariela después nos vamos a comunicar en algún momento. El jueves que viene. Con la astróloga, decimos. Sí, Mariela, la astróloga, que es una amiga cercana al grupo y la pareja, la compañera. Tiene algunas cosas para decir acerca del coronavirus. Claro, que hoy estuvimos mencionándola a la mañana. Digo, la pareja, la compañera de Agustín, ¿no? Claro, acá, yo presente. Agustín Enrique Fulco. Que le hemos consultado nosotros un poco también sobre nuestra carta natal. Es un tema que nos interesa. Cada vez que tenemos ahí la posibilidad de juntarnos, le preguntamos. Sí. Ya de nosotros no le vamos a preguntar más. Basta, chicos, porque a Mariela se va a cansar y no nos va a contestar más. Claro, o les va a empezar a cobrar. Esa es la otra. Claro. Pero bueno. Yo ya le dije que tienen que empezar a... Sí. Menos a nosotros, al resto que venga a consultar, está todo bien. A venderse, digamos, para hablar... A ver, ahí está María. De paso, Mariela la conoce telefónicamente. María. Hola. Hola, ¿nos escucha? Bueno, paremos un poco porque se está estableciendo la comunicación. Nosotros estamos un poco ansiosos. Claro, es una comunicación por teléfono, ¿no? Claro, no es el WhatsApp, no. Teléfono posta. Claro. Con disco. Con disco. Hola, María. Hola. Feliz cumpleaños. Gracias. Feliz cumpleaños, María. Gracias. ¿Sabe quién te habla? Obvio, esta voz no se puede olvidar. ¿Cómo andás? Bien, pero no te escucho, un bajito. Están tratando de mejorar la comunicación, María, pero bueno, te queríamos saludar en este día porque te consideramos una compañera muy valiosa dentro del centro de salud. Sos un aporte muy importante para nuestro trabajo cotidiano y bueno, ¿cómo la estás pasando? Bien, acá, con todo el equipo, tranquilo. Me imagino María, me imagino que llevaste torta, ¿no? La torta, mirá, me tengo que ubicar, ¿no? Sí, acordate que hay gente que nos está escuchando, María. No se pueden decir ni malas palabras, ni groserías, ni nada por el estilo. Chica da Silva. Me tienen que mandar antes. ¿Cómo? Era efecto sorpresa. Si te contamos antes, se termina la sorpresa. Qué loco. ¿Estás emocionada, María? Hola. Agustín, yo pensé que te olvidaste de tu compañera acá. No, por eso dijimos, vamos a llamarla, María, mandarle saludos. Qué linda sorpresa. Compartimos muchos años de trabajo ahí, ¿no es cierto? De trabajo, ponele, ¿no? Bueno, trabajamos todo el día. Está bien, sí, está bien. Bueno, y para las que no la conocen, digan quién es María, por favor, porque la gente está escuchando y dice, ¿quién es María? Bueno, María es una compañera del Centro de Salud de Ricardo Rojas, de administrativa. Se encarga de ser la primera que recibe a la gente cuando viene a atenderse y es muy buena persona, muy buena, digamos, en su rol. Así que bueno, nada. Las ventanilleras, le dice la gente. Las ventanilleras, la más simpática, la más... Sí. Con esa sonrisa que te caracteriza, María. Obvio, claro. Y siempre con una sonrisa. Y con toda una historia en el centro de salud, ¿no?
¿Eh? Con toda una historia en el centro de salud. ¿Cómo empezaste sí, ahí sí. en el centro de salud? Sí. ¿Cómo sí, empezaste? sí. ¿Eh? ¿Cómo empezaste en el centro de salud? Acá, Pero- bien, recibida bien con mis compañeras, pegándome el cartelito. Ujú. Así que, una sorpresa. Sí, ¿cómo es tu historia en el centro de salud? ¿Cómo empezaste a trabajar ahí? Y yo empecé por remediar, el famoso remediar en farmacia. Bien. Entregaban los medicamentos. He entregado los medicamentos, sí. Ah, bien. No, sabía lo que pasa es que no quería saber nada, me acuerdo. Lo único que no quería saber nada. Pero bueno, después me fui encariñando. Ah, mira, ¿qué, con los remedios? No, con la gente, Ah, ah. con mis nuevos compañeros. Ojo, Y bueno, ¿eh? todo cuesta, pero bueno, Claro. acá estamos. Y viste pasar mucha gente en estos años. Y sí, sí. La verdad que sí. Bueno, entonces una vez más te queremos felicitar por tu cumpleaños, y bueno, que lo pases lindo. Hoy no te podemos ver, pero seguramente la semana que viene vamos a compartir algo. De paso te Bueno. digo, acordate que el 6 de abril es el mío, así que Obvio, no te voy a hacer en la radio, pero bueno, algo te voy a hacer. Y el mío el 3 de abril, María. El 3 de abril, sí, Agustín, por favor, el tuyo lo tengo muy presente. Bueno, te mando un abrazo, Mari. Sí, gracias, chicos, gracias. Un abrazo, besos, chau, chau. Dale, besitos, chau, chau. Bueno, está comunicación entonces con una compañera, como tantas, que compartimos lo cotidiano, en este caso en una administrativa, que viene trabajando con ustedes hace más tiempo, conmigo hace cerca de 2 años. Sí, la historia de María en realidad es como la de Moni y otras compañeras de ahí. Empezaron con el plan jefe, ¿se acuerdan del plan jefe? La verdad que, bueno, fue avanzando, tenía mucho miedo ella porque, bueno, era la primera vez que trabajaba en un lugar así, de esas características. Por eso ella decía que al principio no se sentía muy cómoda. Claro, bueno, porque era todo un cambio, ¿no? Una modificación en su vida. El tema de la mujer. El tema de la mujer y lo bueno, digamos, la posibilidad de esto de un ascenso o de una movilidad, como se dice, una movilidad ascendente, que pudo salir de un plan y pudo incorporarse como una empleada, ¿no? Que tiene toda una modificación importante en lo que es la vida cotidiana. Pasar, digo, de recibir un plan a pasar a empleada municipal. Algo que muchas están esperando hace bastante tiempo. Hay muchas mujeres que trabajan o ad honorem o colaborando y necesitan, ¿no? Del empleo, el empleo, porque trabajar trabajamos todos, pero tener un empleo es otra cosa. Sí, también, bueno, un poco el objetivo de los programas, ¿no? De poder empezar a trabajar en esto, en la función de dar más espacios laborales también para las personas que participan en eso, en ese tipo de programas y de políticas públicas, las cooperativas también, ¿no? Sí, Otro claro. tipo de- Bueno, y de alguna manera, como nos estamos introduciendo en el tema del género y de las mujeres, no podemos dejar de mencionar lo que nos dejó el 8M y el 9M, ¿no? Ujú. Sí. Lo que significó, porque el 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer, que hubo eventos en todo el país y a nivel internacional también, y que a nivel local tuvo algunos eventos que tienen que ver, por ejemplo, con una marcha que se realizó hacia el Museo de la Reconquista, que también pasó por el Consejo Deliberante, a nivel local digo Tigre, ¿no? Mujeres encabezadas por Gisela Zamora, por la secretaria de Política de Desarrollo e Inclusión, y que congregó a muchas mujeres acá en lo que tiene Cecilia Ferreira, sí, que congregó a muchas mujeres de acá del partido, y en paralelo también se estaban desarrollando lo que eran las marchas en Plaza de Mayo, en Sí, el Congreso. Mucha gente, ¿eh? Mucha Gente. No tenemos números, pero mucha gente, muchas mujeres, familias en Capital, ahí en la marcha central. La marcha central que... Digo, por todo el país. Por también todo hay el que país, decirlo. sí, Sí, sí. y también no solo en Argentina, sino en Chile también fue multitudinaria, Sí. en México también, recordemos la cantidad de femicidios que hay en esos países, donde bueno, también que sea una visibilidad de las cuestiones de las que son tan complejas en función de la violencia de género, ¿no? Que fue una de las cosas que tanto se reclama. Sí, y esto que decís vos a nivel internacional, toda la repercusión que hay, porque cada vez se escuchan más voces de mujeres, ¿no? Plantándose frente a la violencia de género. Y en este caso, sin dejar de decir que se trata de
esa conmemoración por la muerte de las mujeres en una fábrica en Estados Unidos, donde mueren incendiadas, ¿no, Marta? Sí, sí. No, yo pensaba esto de cuál es el enemigo en esto, en estas marchas, que es el patriarcado, ¿no? Ah, que está bien. No, porque sabes que en relación a eso, Marta, y por ahí esto es polémico lo que voy a decir, hubo algunas pintadas que se reprodujeron por las redes sociales que me parece que no representan al colectivo, en su totalidad al colectivo feminista. No sé qué opinan ustedes. ¿Saben de qué estoy hablando? Pintadas, por ejemplo, muerte a los hombres, o muerte a los varones, matá a tu papá, a tu hermano y a tu no sé qué. Sí, por ahí son las más fundamentalistas, ¿no? Claro. Entonces ese es el tema, cuando el fundamentalismo, ahí me salió, entra, digamos, en cualquiera de los movimientos, empiezan a aparecer estas cosas. Claro. Pero ¿será ese grupo o serán infiltrados? Y no sabemos. No se sabe. La cuestión es que los medios hegemónicos y Doña Rosa, hablando de, digamos, de un arquetipo de persona, se agarra de eso para decir, y ven, al final, ¿qué es lo que quieren? Claro. ¿No es cierto? Sí, sí. ¿No ves? Porque después te terminan estigmatizando. Son locas, lo único que quieren hacer es el lío, una vez por año hacen esto. Bueno, ese tipo de cosas que no colaboran con el movimiento. Y terminan, digamos, estigmatizándote y utilizando la denominación, por ejemplo, feminazi. Claro, que hoy lo tenemos traías. acá, si quieren. Sí, que hoy traías ese concepto que es también que recorre un poco en los medios de comunicación, y son las feminazis. ¿Querés Sí. que diga? Dale. Que, Creo bueno, que puede ser que ese concepto se haya utilizado en Estados Unidos, por ahí. ese En dato no algún lo lugar, tenemos. En algún lugar lo leí. no lo tenemos, pero dice, feminazi es una palabra utilizada para invalidar el argumento de una mujer que defiende los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual. En lugar de escuchar lo que la mujer tiene que decir, se le descalifica de una manera que además banaliza el sufrimiento de las víctimas del Holocausto y demás crímenes cometidos por el régimen nazi. Las feministas no asesinan, no torturan, no tienen campos de concentración, ni experimentan con los cuerpos de las personas. Hay personas que piensan que el feminismo es un movimiento contra los hombres, pero esto es un error. El movimiento feminista lucha contra el sistema patriarcal que oprime a las mujeres, no contra los hombres. El problema es que muchos hombres, acostumbrados a los privilegios que este sistema les da, pueden sentirse molestos o amenazados al tener que ceder espacios para llegar a la igualdad. Sí. La lucha es por seguir avanzando en la conquista de los derechos, seguir sosteniendo los que tenemos y reivindicándolos, ¿no? Porque lo que también se ve es esto de querer avanzar contra los derechos de las mujeres. Y también se dio la otra marcha que fue en Luján por el no al aborto, digamos, De los pañuelos celestes. claro, eso también pasó. Sí, también que hubo bastante gente. Hubo bastante gente, entonces ahí sí que lo que se nota es una fractura, una división marcada, ¿no?, entre las que están a favor y en contra de lo que es la interrupción legal del embarazo, porque así se llama ILE, Sí. la ley, digamos, la ley que apoya y que ya en breve va a tomar Ya otro. está presentada, Claro, ¿no? está presentada Ya la como presentó proyecto. el Ejecutivo, ¿no? Claro, Sí, entonces ya está. eso también, hay como otra fractura, otra división, otro quiebre ahí en la sociedad, ¿no? Bueno, ¿escucharon lo que dijo Nicole Neumann de la presentación de esa ley? ¿Vos lo escuchaste, Gonza? Sí, sí, que habló respecto de la cantidad de semanas Sí. que estaban habilitadas Sí, para 40 poder realizar. semanas. Y le contestó una tuitera, Agustina Lady Precarizada, que le dice, Nicole Neumann dijo que el proyecto que se va a presentar legaliza el aborto hasta la semana 40. Claro. La ESI también sirve para esto, para no salir en televisión abierta diciendo pelotudeces y pasando vergüenza. Y agrega, semana 40, jajaja, ese bebé ya juega al Fortnite, Nicole. Claro, claro. Bueno, ahí el desconocimiento, ¿no? Sí, y me parece, perdón, eso, lo de la ESI, ¿no? Remarcar y destacar la importancia de la ESI. Sí, por ahí también leímos para qué sirve la ESI, ¿no? Educación sexual integral. Exactamente, pero ¿para qué sirve?
Bueno, un poco, básicamente... Para un montón de cuestiones. Sí, y me parece lo importante esto, sobre El todo abuso tratándose sexual. de temas de interrupción legal del embarazo. La ESI es indispensable, sobre todo para enseñar, para llevar información respecto de los métodos anticonceptivos, que es lo primordial para trabajar en función de evitar una interrupción legal del embarazo. Más allá de que necesitamos también una ley, la ESI, la educación sexual integral, es importantísima porque se otorga información a los adolescentes, a los jóvenes, ante esa cuestión de que puedan saber cómo cuidarse y también dónde poder acceder a esos métodos, que recordemos que son gratuitos y en todos los centros de salud contamos con esos métodos. Que además la ESI no solamente tiene que ver con los métodos, sino que tiene que ver con la identidad de género, con el abuso, con la violencia. No, porque si no hacemos como un recorte y la gente piensa que solamente le vamos a enseñar a cómo cuidarse, y es mucho más, ¿no? Y que la ESI abarca desde los primeros años de escolaridad. Ya debería ser incorporada en el jardín de infantes, Sí, con sí. información y contenido adaptado a las edades. Sí, en el jardín de infantes lamentablemente siguen con... Bueno, tuvimos un accidente acá en la... Se cayó el cartel. Pero bueno, firme junto al pueblo. Que siga la Open, vamos, sí, 99.3, ¿de dónde estamos saliendo? Sí. No, que los jardines, o sea, siguen en una cosa más arcaica, si se quiere. Por ejemplo, los jardines públicos, la gran mayoría, siguen sosteniendo los delantales celeste para los varones El y rincón. rosas para las nenas. Y el rincón del varón, el rincón de la El tema nena, del ¿no? rincón. Sí, y también hay muchos otros, ¿no?, instituciones también de nivel inicial de jardines donde cuando se da la ESI también se invita a los padres, a las madres para que también participen, que me parece Claro, que es se importantísimo. debe invitar a los padres, porque así arranca la historia. Claro. Arrancás trabajando con los padres, Ujú. porque donde vos tenés que hacer el mayor aporte es a esas familias, ¿no? Que muchas veces vienen con información errónea o desinformada, que no tuvieron la posibilidad de la ESI. Claro. Por ahí los padres más jóvenes entiendo que sí, pero así todo, todavía la sexualidad es un tema tabú en la sociedad. Y esto hace que muchas veces partamos de nuestros prejuicios, ¿no? De nuestra ideología, de nuestra sexosofía, que es la ideología del sexo, y respondemos y actuamos en función de esto. Y bueno, ¿tenemos mensajes? Sí, nos escribió Mariana de Tigre. Buenas tardes, Les Invisibles, escuchándolos como todos los jueves. Muy buen programa, saludos. Bueno, por ahí podemos recordar los medios de comunicación, como el mensaje de recién, los pueden escribir a la página de la radio, que es www.open993fm.com.ar, y también nos pueden mandar mensajes o nos pueden seguir en las redes. En Facebook nos buscan como Les Invisibles y en Instagram también nos pueden buscar como Les Invisibles_TS. En la página de la radio también está el WhatsApp de la radio, que bueno, lo buscan ahí en la página de la radio, y si no se los dicto, por si no tienen internet ahí, no tienen la página de la radio, es 11 56 05 59 41. Ahí nos pueden también dejar mensajes por WhatsApp. Ah, bien, o sea que tenemos muchas maneras de que la gente se comunique, que exprese su opinión, que nos cuenten alguna situación relacionada con algún tema que nosotros estamos tratando. Bueno, en relación a esto que venimos hablando y tiene bastante que ver, es todo lo que se viene haciendo a nivel nacional, provincial o municipal en poder visibilizar la voz de las mujeres, de repensar los temas que cotidianamente nos atraviesan, como puede ser el género, ¿no? Y eso también me parece importante porque hay un salto cualitativo, digamos. Tenemos estadísticas horrorosas en cuanto a violencia de género y nos están planteando diferentes estrategias, como puede ser capacitaciones, ¿no? Por ejemplo, lo de la ley Micaela, Sí. que es una ley que está destinada a la capacitación inicialmente de funcionarios, y que, como señalaban en diferentes autoridades, la idea es que derrame a todo el resto de los ámbitos municipales, a los organismos municipales, a los sectores, qué sé yo, pienso en los centros de salud, las delegaciones, porque esto va a tener un impacto en la comunidad. ¿Podemos desgranar un poco esa ley, Sandra? La ley Micaela, ¿de qué? Y está destinado justamente a la capacitación en violencia de género a funcionarios, en principio funcionarios municipales. ¿Por qué? Porque tiene una característica de obligatoriedad. Ajá. No es que no puedo hacer nada con respecto. No, los funcionarios se tienen que capacitar, porque la realidad nos está mostrando que hay, como dije hace un rato, índices de violencia de género
sumamente altos. Sí, ¿no? había un dicho que era, tenemos más femicidios que cantidad de días que vamos del mes. Claro, ¿no? Una porque cosa se así. acuerdan que hablamos la semana pasada que íbamos ya por 65 En lo que va de enero, febrero y marzo. Sí. Entonces esto también nos lleva a tomar alguna postura con respecto a esto. Sí. Y bueno, tanto a nivel nacional, digamos, el que encabeza o a quien se destinó inicialmente fue al presidente y al resto de los ministros y demás, y a partir de ahí, de manera territorial, se empieza a llegar a los diferentes lugares, como fue el caso del municipio de Tigre, que fue en el día de ayer, donde estuvo la ministra de Género y Diversidad Provincial, Estela Díaz. Estela Díaz, sí. Entonces ella vino a hacer la presentación de la capacitación a los funcionarios municipales en el Teatro Pepe Soriano, en Sí, Benavides. en Benavides, estuvieron ahí, sí. Sí, acá la ley Micaela obliga a todas las personas que trabajan en los 3 poderes del Estado nacional a recibir capacitaciones en temas de género y violencia contra las mujeres. Ley Micaela que obliga, establece la ley Micaela. ¿Qué obligaciones establece la ley Micaela? Establece obviamente la capacitación a todos los funcionarios, que de hecho ayer estuvo la ministra, ¿no? Estela Díaz, de la provincia de Buenos Aires, con los funcionarios del municipio de Tigre. Me parece que como política de Estado, que muchas veces se le reclama al Estado, ¿no? La falta de presencia, empezando a capacitar en principio a sus funcionarios es sumamente importante. Sí, la instalación del tema y la repercusión en lo cotidiano también, ¿no? Porque recordemos también que la ley Micaela tiene que ver con una víctima. Que dale. No iba a decir otra cosa Sí. al respecto, ¿no? Como que parecería ser también, porque no es casualidad que femicidios aumenten en contextos en el cual se visibiliza más el tema, está más en los medios, está más en las redes. Había una intelectual que aborda mucho la problemática y las temáticas de género, que hablaba de cómo los medios la encaran, ¿no? Rita Segato, Claro. que estaba el tema del virus, de que el se contagia. espectáculo como la violencia Como mostrada. show, Sí, que lo como mostraban yo. como un show. Claro, y Ah. que decían cómo la mató y cómo hizo esto, lo otro, que muchas veces eso promueve que se continúe con Claro. con esos delitos. Como actos ¿no? a repetición, ¿no? Entonces, Ujú. si alguien tenía como la ideita, lo termina llevando adelante. Y a mayor resistencia, a mayores logros, a mayores logros por parte del colectivo de mujeres, de feministas, etcétera, etcétera, mayor resistencia por parte de los privilegios del patriarcado, que son los varones, ¿no es cierto? También Sí. eso tiene que ver, porque un poco cuando la mujer está sumisa, digamos, no dice nada, bueno, se ejerce la violencia hasta un punto. Ahora, si la mujer se planta, qué sé yo, la violencia va en aumento, ¿no es cierto? Claro. También. No. Es una hipótesis, no es una certeza. No, además pensaba en esto de por qué la ley Micaela, de la chica esta de 21 años, Micaela García, que sucedió en Entre Ríos. Ujú. Y la semana pasada, Fátima. También una fue chica, encontrada. Sí, en un pozo, estaba alojada en un refugio para mujeres y el tipo la terminó matando. O sea, Sí. ya había ella decidido romper con ese círculo. Sí, y otra estaba en el trabajo y él también irrumpió en el trabajo. Digo, diferentes escenarios que siguen hablando de la violencia de género en diferentes ámbitos, ¿no? Tengo el dato del concejal de acá. el También local, eso, ¿no? justo que por eso lo podemos enlazar, ¿no? Como también apareció un video. Un video. Un video, se viralizó un video del concejal Casareto, ¿no? Amenazando y violentando a su pareja, calculamos. Sí, ayer me dijeron y hoy también creo que lo leímos, que lo iban a expulsar de Cambiemos. En principio él pidió licencia. Ujú. Pidió licencia a su cargo. Y una persona que forma parte de Cambiemos me dijo, nosotros lo vamos a expulsar. Lo van a expulsar. Ah. Pero bueno, ahí también, ¿no? Esta cuestión. Claro. Y volviendo al tema de la ley Micaela, lo decía, Ahí. ¿por qué? Porque la jueza tenía la causa de ella, el expediente, hace 2 años, en el 2017, y no se hizo absolutamente nada. Y por eso es necesario que se capacite, porque en realidad donde está instalado mucho el patriarcado es en el Poder Judicial. Claro. Ese es el tema. Claro. Cuando los tipos ven que no pasa nada, que tienen cobertura, que siguen teniendo privilegios por parte de la justicia, y bueno, claro. Sí, porque la mujer demanda, denuncia y demás, pero hay todo un sistema que también tiene que sostener.
Y muchas veces, lo que sabemos mayoritariamente nosotros por las situaciones que conocemos, hay una red débil que no puede sostener, que seguramente también está atravesada por violencia de género. Marta, ¿cómo está trabajando el fiscal de acá ¿cómo se llama? ¿Calegari es el fiscal El de doctor acá? Calegari Con respecto a la y situación. la doctora Mioso. Ah, La verdad que bien. ¿sí? Bien, Ah. bien. Se trata de resguardar siempre a la mujer Ujú. bajo todos los aspectos. Se trabaja articuladamente con él, la policía, nosotros, y cuando es necesario, él baja a las instituciones. Pero la policía se maneja directamente con el fiscal y con nosotros. ¿Y puede ser que este fiscal tenía la impronta de como Sí. apresar al agresor? Sí, tal cual. En realidad, lo que hace es, de acuerdo a los antecedentes que tiene el agresor, directamente lo manda a buscar. Pide la detención. Para prenderlo o si no, resguardar a la víctima hasta tanto lo puedan ubicar al agresor. Que no venía sucediendo eso, ¿no? Con fiscalías anteriores. No, Ah. no, él sí. Sí, Ah. porque he trabajado. Porque a hace la noche años con él. está Calegari. Sí. Pero no hace, ¿cuánto hará, Marta? ¿4 años hará? ¿3, 4? ¿Cuándo ¿Está se Calegari? inauguró la Fiscalía de fiscalía? Género? Sí, 4 años. 4 años, sí. Sí. Claro. Más Bueno, o menos. tenemos algunos mensajes, teníamos un llamado que se cortó, pero a ver, ¿tenemos mensajes, Agustín? Perdón, teníamos justo en el aire a Antonia, que Ajá. bueno, que la idea era poder sacarla al aire. Ella consultaba sobre el tema ESI, ella comentaba que justo estaba afuera baldeando y no había llegado a escuchar bien de qué estábamos hablando. Le pregunté si podía esperar un ratito para sacarla en el aire, pero bueno, se nos cortó la comunicación, al menos decirle a Antonia que tomamos el mensaje. Ella lo que decía es que hablaba con su nieta de 16 años, que a veces se le dificulta un poco esto del tema de lo de la salud sexual en los centros de salud, que dice que mucha información no hay, y planteaba también que a los 16 años, la señora Antonia dice que tiene... ¿De dónde es, Antonia? No, No dijo. llegamos. No llegamos. Pues ya la Antonia, estamos derivando un CAF. de 72 años, pero lo que decía era que su nieta de 16 tiene mucha más información con respecto a lo que es la sexualidad que cuando ella tenía 16 años. Ah, mira. Eso era un poco lo que la idea era sacarla al aire. Si Antonia, si estás Interesante. escuchando y que querés volver a llamar, No hay ningún problema. te podemos sacar al aire. Y tenemos mensajes. Roxana nos dice que ¿qué pasa que Gonzalo no habla tanto? Saludos. Roxana, ¿quién es Roxana? No ¿De sé, dónde es? Roxana, acá Que dice se dé a conocer. Rixana, pero debe ser Roxana, no sabemos de dónde es. Y después Luciana de Tigre nos dice, hola programa, tendrían que aplicar la ley Micaela empezando por el concejal Matías Casareto, pero que apliquen lo aprendido no solo en el ámbito laboral, sino para sus relaciones personales. Saludos. Ah. Y eso era algo que yo le quería comentar, Sí. compañeros, ¿no? Sí, De claro. la hipocresía, ¿no es cierto? Porque tenemos muchos funcionarios, compañeros de organizaciones políticas y sociales progresistas, que van a las capacitaciones y todo eso, pero después en el hogar, en el ámbito privado, ejercen la violencia de género, ¿no es Claro, cierto? sí, tenemos con las situaciones conocidas, con las que Ujú. compartimos algunos ámbitos, y sí, es la realidad. Digo, esta ley también tiene que aportar para eso, porque una de las palabras que por ahí se escuchó ayer y que la venimos nosotros hablando hace bastante tiempo, que se llama deconstrucción, ¿no? Que todos nos tenemos que deconstruir. Constantemente, ¿no? Claro, Permanentemente. claro, porque también otra de las cosas que cosas o situaciones que aparece en el ámbito cotidiano es el acoso laboral, el acoso sexual, el acoso moral, ¿no? Hay un texto que nosotros lo conocemos hace mucho tiempo, lo habíamos visto en otra época de trabajo, Marta. Hay una autora que se llama, pero no me acuerdo, el acoso moral es el texto. Y tiene un nombre largo, Piriogen, algo así. Después vamos a ver bien el título de... El viernes pasado. El viernes ¿Por qué no pasado. contás, Bueno, el viernes ese pasado encuentro? estuve en un encuentro de mujeres de la provincia de Buenos Aires, donde fueron mujeres que forman parte de lo que es la red de sindicatos FESIMUBO. Y una de las cuestiones que apareció mucho es el tema del acoso en lo cotidiano. Y tiene que ver justamente de todas esas mujeres que en algún momento fueron acosadas. Tenemos el mensaje, la llamada, perdón. A ver. Dale. Hola. Hola. Bueno. No, te escucho bajito. Hola. Hola, sí, no sé, ahora ahí, Antonia. sí, Mucho gusto, Antonia. Acá estamos con nuestros compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? bien. Yo lo que le comentaba, yo tengo 79 años
¿no? 7, 9. Estoy a un paso de cumplir 80 años. ¿Cuándo los cumplís? Y yo les decía el otro día, haciendo, viste, una sobremesa, conversando con mi nieta, con mi hijo y otra nieta que tiene 18 años. La nieta mayor tiene 23 años, es mamá, tiene su pareja, por lógico, ¿no es cierto? Y bueno, no sé por qué salió la conversación y sobre la sexualidad, sobre que las chicas hoy en el día dicen que no están informadas sobre lo que es cuidarse, protegerse. Y yo le decía a ella, mira Isa, cuando yo era adolescente, que en la actualidad tengo 79 años, yo me casé a los 21 años. Y no, ahí sí que a veces nosotros no sabíamos lo que era la relación sexual porque nuestros padres no eran tan abiertos como para poder charlar como se conversa ahora, ¿no es cierto? Y no había tanta información. El único que nos decían nuestros padres, cuídate, cuídate, cuídate. Eso era lo que nos decían nuestros papás. ¿Y sabían ustedes, En cambio, Antonia, yo cómo ahora cuidarse? veo que los jóvenes están mucho más adelantados que en nuestras épocas. Y Antonia, hay mucha más información. Antonia, Cómo protegerte, cómo exigir al hombre protegerse, él y ella. Antonia, Sí, ustedes cuando les decían esto, cuídense, ¿vos sabías cómo cuidarte? no, Ah, no sabía. Lo único que yo sabía, me sabía cuidar. Nunca tuve una relación antes de haberme casado. Sabía que yo decía, yo soy dueña de mi cuerpo y cuando querían avanzar, no, porque mis padres y mi madre me decían, no te dejes encaramelar un poco así, ¿no? Con lo que te puede decir un hombre. Vos decís que no. Y yo era muy así, una cosa que uno decía, hola. Sí, ajá, te escuchamos, está bueno. sí. Uno como dice, como decimos siempre, somos mujeres y sabemos hasta qué punto podemos dejar avanzar al hombre. Ajá. Porque nosotros nos tenemos como mujer cuidar nuestro cuerpo y decir no, Claro. ¿no es cierto? Y mi nieta, en ese caso, yo le explicaba esto y me dice, abuela, pero ¿qué es lo que pasa? Hay hombres que son violentos y la exigen y la golpean y la violan a pesar de que digan que no. Sí. Sí, es verdad, Sí. eso está pasando. Ujú. Pero bueno, vos protegete de otra manera. Ujú. Después de, hoy hay pastillas, hay inyecciones, hay distintas cosas como para poderte proteger y tomarlo. Aunque no sepa el hombre, tomate una pastilla anticonceptiva que lo podés hacer. Antonia, Que tenga conocimiento el hombre. te hago una pregunta. Sí. ¿Y cómo ves estos avances, esto que se hable más del tema, que está instalado, que se hable en las escuelas? ¿Qué opinas vos, que no tuviste la posibilidad cuando eras adolescente y que hoy tus nietas sí? ¿Qué opinas de eso? No te entendí bien. Viste que ahora se habla mucho del tema, de estos temas de la sexualidad, de las relaciones afectivas, de violencia de género, de machismo, todo eso. Bueno. ¿Qué opinas que se hable de eso, de todo eso tan abiertamente? ¿Te Yo parece creo bueno? Que, mira, los temas que están tocando, se está hablando, me parece bárbaro, porque como uno dice, el cuerpo, la mujer es el cuerpo de uno, es de nosotros. Y nosotros también tenemos que saber hasta dónde dejar avanzar a la persona, al hombre, ¿no es cierto? Porque si nosotros lo dejamos avanzar, lógico que los jóvenes, los adolescentes están en todo su furor, están todas con su sangre, vamos a decir, no calientes, vamos a decir que es así, están recién brotando, ¿no es cierto?, a la sexualidad. Entonces, claro, lógico que capaz que el hombre te hace una caricia, te hace un cariño, te toca el pelo, te toca la cara y la sensación está. La sensación está, Claro. Pero yo creo que hay que tenerse un límite, uno, decir, pensar un poquito más con la cabeza y no solamente con la parte sexual, porque ahora lógicamente, eso es lo que le decía a mi nieta, tenés que ser un poco más pensante, lamentablemente tienen que ser un poco más pensante, no solamente de dejar llevar por la emoción, lógico que a veces es difícil, pero lamentablemente ahora las chicas y el hombre están muy acelerados, quieren ya Claro, en el momento claro. y no piensan en que si queda embarazada la chica
Es una vida la que Claro. traen. Es Bueno, una Antonia, vida. te agradecemos la participación y vamos cerrando esta parte del programa. Así que bueno, un gusto que hayas te hayas Ahora, comunicado lo que con yo la te radio. pido, mira, lo que Sí. yo te pido, por lo que me dice mi nieta, que hay muy poca colaboración a veces de los centros de salud. y ¿De los dónde sos, hospitales, Antonia? en que no le ¿De dan, dónde a veces sos? le facilitan lo necesario como para protegerse. Cuando van le dicen, no, mira, que no hay esto, no hay pastilla, no hay ETIU, no hay nada. Y eso sería bueno que colaboren también. Antonia, un ¿de poquito. dónde sos? ¿Cómo? ¿De dónde sos? Soy de acá de los Troncos de Pacheco. Bueno, Troncos de Talar, te ponemos en contacto después con la gente de Troncos de Talar. ¿Dale? ¿Listo? Bueno, que sigas bien. Disculpe, por favor, si estuve equivocada en No, alguna estuviste cosa, muy es correcta y muy gracias. fuerte el tema para hablarlo. Sí, dale. Sí, sí. Un Bueno, abrazo. gracias. Bueno, vamos al corte. Sí, el corte y en un rato volvemos. Bueno, con lo último que nos quedamos fue con este mensaje de Antonia, ¿no? Qué interesante que una persona, como ella dice, de su edad, pueda tener como un vínculo diferente con la nieta, con las diferentes nietas que tiene, diferentes edades, lo intergeneracional, cómo se da en esto de la educación sexual, ¿no? Y que bien planteaba que en su momento ella no tuvo acceso. Sí, me parece eso que está bueno lo que nos pueda compartir, sobre todo también otras generaciones y poder ver cómo se abordaba esa temática en otros tiempos, con lo cual, bueno, está bueno que la información circule y que haya una ley que nos pueda garantizar el poder acceder a esa información, porque claramente las cosas distan mucho de la época en la que Antonia iba a la secundaria o tenía la edad de su nieta. Entonces las cosas cambiaron un montón. De hecho, el acceso a la información hoy también lo podemos tener en cualquier lado, desde con un celular o con una computadora, así que también poder contar que las instituciones educativas tengan esa responsabilidad es sumamente interesante. Sí. Y que excede también todos los otros ámbitos también, ¿no? Porque estamos hablando concretamente de educación sexual integral, que tiene que ver, como vos bien decís, con la ley que tiene obligatoriedad y que se debe dar en las escuelas, en todos los niveles, en todos los establecimientos educativos, pero también tiene que ver con un cambio de paradigma a nivel familiar, ¿no? Porque uno se empieza a relacionar con la educación sexual desde otro lugar, ¿no, Martita? Sí, no, y además pensaba en esto que a través de los talleres que se dan en Cava y acá, porque yo lo indago en el CES, que muchas chicas, muchas nenas de 12, de 13 años tuvieron ESI y bueno, empezaron a denunciar los abusos intrafamiliar proveniente del abuelo, del tío, de algún integrante de la familia. Me parece que eso también apunta, ¿no?, a políticas preventivas. Esa es la prevención que se está dando a través de la ESI. Claro, y entonces como de alguna manera también nos estamos introduciendo en el tema de la prevención, en estos días tenemos como una cuestión relacionada con una enfermedad que tiene como 15 días más o menos como de mayor protagonismo, que es el coronavirus. Sí, Más no o sé menos, exactamente, no, pero no, ya no tengo, pero el más o- ministerio, la OMS ya la pasó a rango de pandemia. De pandemia. Ujú. Y que tiene que ver con esta enfermedad que inicialmente tiene su epicentro en Italia, en España, Sí, pero en que China, originalmente en China. pero hay casos, digamos, que son los que vienen de estos países por viajes y demás, que tuvieron repercusión acá en Argentina. Se habla de 21 casos en Argentina. Sí, y una persona muerta. Sí, alrededor del coronavirus hay un montón de cuestiones, ¿no? Que por ahí nosotros no somos médicos, no tenemos Claro. las características del virus, etcétera, etcétera. Queríamos comunicarnos hoy con alguien que pueda hablarnos desde la parte de medicina preventiva o etcétera, pero bueno, aún no conseguimos comunicarnos, pero sí podemos decir la parte, digamos, del trasfondo social, político, económico que hay En torno a atrás la enfermedad, ¿no? del coronavirus, ¿no es cierto? En principio podemos decir algunas cuestiones que tienen que ver, bueno, surge en China, ¿no es cierto? China en este momento, potencia mundial, disputándole el lugar a Estados Unidos, ¿no? En términos de economía mundial. No es casualidad tampoco, ¿no?, que surja ese virus ahí, ¿no? No queremos adelantar nada, pero nos hace un poco de ruido que, bueno, justamente en China en este momento
aparece este virus, ¿no es cierto? Por otro lado, lo que genera en términos, digamos, interclase, o sea, es un virus que atraviesa todas las clases sociales, ¿no es cierto? Obviamente no es lo mismo si el virus lo contrae alguien que tiene, digamos, una cobertura médica, pues tiene acceso a la atención de la salud urgente y bien, que una persona que no es cierto? Entonces, bueno, ahí si bien el virus le entra a todos, no a todos lo afecta de la misma manera, ¿no es cierto? Sí, bueno, un poco esto de lo de las clases sociales que mencionabas. El jueves pasado abordamos esta cuestión de que nosotros estábamos más expuestos quizás a otro tipo de enfermedades, por ejemplo, el dengue, sarampión. Bueno, a partir del viernes pasado, creo que el primer caso acá en Argentina se dio el viernes pasado, bueno, y a partir de eso empezamos también a trabajar o a mencionarlo en este programa lo del coronavirus, a ver, sin caer también en esta paranoia que se generó también muchas veces motivada de los medios de comunicación. Hoy abrís algún portal de noticias en internet o prendés la tele y se habla seguro del coronavirus. Nosotros al menos el jueves pasado queríamos hacer hincapié en la función de que estábamos más expuestos a contraer dengue en función de la cantidad de situaciones que había. Recordemos que habíamos mencionado que había más de 1000 situaciones en el país, pero bueno, a partir del viernes pasado ya se dio también la primera situación de coronavirus, que como decís vos, Agustín, también en función de las clases sociales es un virus que nos atraviesa a todos estamos expuestos al contagio. Pero así no el dengue, ¿no es cierto? Porque el dengue es una enfermedad más producto de situaciones de precariedad, de marginalidad, de pobreza, ¿no es cierto? Entonces no ataca a todas las clases sociales por igual, sino que los más afectados son los pobres, no está tanto en los medios, ¿no es cierto? Y sí el coronavirus, que nos tienen al hartazgo todos los días. Hay portales que es segundo a segundo, minuto a minuto lo que pasa con el coronavirus en el mundo. Entonces, ¿cómo no van a generar paranoia? ¿Cómo no van a generar una cuestión de psicosis colectiva? Si todo el tiempo te lo están, que ya está en la puerta de tu casa, ya está en la puerta de tu casa. En cambio el dengue, como decís vos, Gonzalo, que afecta más a nuestro país, no está tanto en los medios, ¿no es cierto? Bueno, sí. Y una cosita para mencionar también en esto, en función de la paranoia que se pueda llegar a generar y el consumo a veces de insumos en función de prevenir, va a haber una medida del gobierno nacional para congelar los precios que están orientados a prevenir o a atenuar un poco esto del contagio del coronavirus, para que no haya especulación de los mercados, ¿no? Esto, alcohol en gel, los barbijos, que sabemos que eso siempre es lo primero que van a comprar y que terminan agotándose en el stock. Bueno, al menos para que no haya especulación de precios, para que se puedan conseguir a lo mismo que salía hace un mes, el gobierno va a tomar medidas al respecto. Y bueno, y para informarnos y para informar, hasta que tengamos mayores precisiones de médicos o de la Secretaría, porque esa es la información que estábamos requiriendo, los coronavirus son una familia de virus que se descubrió en la década del 60, pero cuyo origen es todavía desconocido. Sus diferentes tipos provocan distintas enfermedades, desde un resfriado hasta un síndrome respiratorio grave, una forma grave de neumonía. Por eso, digamos, lo que se conocía por ahí eran esas situaciones en donde la persona que falleció además tenía enfermedades de base, que ahí graves. Por eso se agrava, era un enfermo crónico. Sí. El coronavirus debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es un parecido a una corona o un halo. Se trata de un tipo de virus que puede estar presente en humanos como en animales. Y en los últimos años se ha descrito 3 brotes epidémicos causados por coronavirus. Esto que decía soy Martita, mira, el SARS-CoV, el MERS-CoV y el COVID-19. Son siglas que están hablando de diferentes apariciones en diferentes lugares y que tuvieron repercusiones. A los fines de nuestro conocimiento, de saber que hay que tomar precauciones, que el coronavirus no solamente está teniendo una amplia repercusión y por eso se transformó en pandemia en Europa y en Estados Unidos también, sino que tenemos situaciones acá en Argentina que requieren tratamiento y que nosotros tenemos que estar prevenidos con estas medidas que vos decías, ¿no? Sí, recordemos esto, ¿no? Lo de la higiene de las manos siempre con jabón, con alcohol en gel para desinfectarse. Evitar, bueno, lo que dicen también esto, evitar el saludo con el contacto, ¿no? En función de no darse las manos, no saludarse con un beso en la mejilla. Son medidas preventivas más allá de que estemos o no de acuerdo o que nos distancien un poco, que bueno. Tenemos algo, ¿no? Que habla sobre esto. Un poco también
Sí, pero Yo todos los casos son importados, ¿no? Sí, Hablemos de yo eso ayer fui a la también. dentista y siempre nos Dijiste. saludamos con un beso y me incliné para el beso y no. Te dejó ahí. Sí, pagando, sí. Y bueno, son Para, medidas- no sé, tampoco. Hay que besarse más. No, eso era No, bueno, era galán. son medidas preventivas en función de, bueno, al menos hasta que pase esto, sabemos que va a ser O temporal. sea que el tema es el intercambio de fluidos, no va a estar complicado. Menos, claro, ¿no? Claro, porque- Tenés corona, a ver, te hiciste el análisis, a ver, mostrámelo. Claro, guarda con el intercambio de fluidos. Claro. Bueno, y Bueno, qué que estamos trabajando en salud, Sí. debemos vacunarnos. No, tenemos que vacunarnos. ¿Contra qué? Contra el por No las hay. Contra la- no, el tema es el tema de la gripe. Ah, claro, que viene. claro. La respiratoria. Sí, 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 sí. porque es una enfermedad respiratoria. Sí, Ujú. como decías vos, Marta, hasta ahora venía siendo importada, ¿no es cierto? O sea, parece ser que muchos viajeros por el mundo, no es nuestro caso, sino Que no más somos bien- viajeros frecuentes. no. más bien gente con un poder Poder adquisitivo acomodado, y que también han demostrado signos de insolidaridad, ¿no es cierto? Porque hay un caso y una nota en Infobae que fue el sale- supermercado ese que Sí, trabajó. Sí, el gerente de un supermercado, Claro, divino. de una marca que Día. es no lo quería decir. No, Hoy es porque día. Lunes, martes, Marta, miércoles, Marta. lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Bueno, ese supermercado, el señor, el gerente de la cadena, regresó al país luego de hacer un viaje por todos lados, ¿no es cierto? Donde había alto riesgo de contagio con coronavirus. Volvió con fiebre, síntomas y evidentes de que tenía el virus. ¿Y qué hizo el señor sensible? Ignoró todos los protocolos y fue a trabajar durante 6 días y expuso a todos sus compañeros, a los empleados del lugar. Y bueno, ahora los 300 empleados de la cadena esa, del supermercado, están en cuarentena, ¿no es cierto? Toda una lección de sensibilidad patronal, la de este personaje, que prioriza las ganancias más que la salud de sus trabajadores. Y además hay un número de teléfono, ¿vieron? Si, por ejemplo, tengo algunos síntomas y qué sé yo, Bueno, después perdón, Sandra, sí, dale. tenés que llamar al 107. Al Entonces, 107. claro, pues vos das los... Eso es en capital, está Sí. bien, pero igual, 107 Sí, es SAME. un registro nacional, Claro. ellos te pueden derivar y Porque- demás. Porque el SAME ahora está en provincia también. Claro, entonces... dale. No, por favor. No, siguiendo con Nordelta, que también es un lugar de tigres, se generó toda una paranoia. Ah, ¿es un lugar de tigre, Nordelta? Sí, está en Tigre. ¿Existe? Está emplazado así. Nosotros de la envidia que arbitrariamente nunca en vamos Tigre. a llegar a Nordelta. Creo que hay una cierta envidia de nuestra que no vamos a llegar a Nordelta. Entonces, Porque vamos a ser Eli, No quisiera vamos a ser tampoco. esas No lagunitas quisiera están- tampoco. no quisiera. Quiero, Bueno, quiero arreglar mi departamento, chicos. bueno. bien, bueno, en Sí. Nordelta se generó toda una paranoia, claro, porque en estos últimos semanas, meses, la gente, viste, de Nordelta viaja a todo el mundo, claro, obviamente, Corea, Europa. Ay, ¿no China. viajás, gordo? Claro, no viajaste de año, viste, y se van aprovechando el verano de allá y qué sé Claro, yo, el invierno, bla, bla, bla. Claro, se generó toda una paranoia en los colegios, en los lugares, toda la gente Sí. yendo a la farmacia a comprar kilos de Sí. alcohol en gel, de ibuprofenos, de todo lo que sea para reducir los síntomas. Y había mucho quilombo porque también en algunos colegios algunas familias no querían hacer la cuarentena, entonces empezaron a denunciarse entre ellos, ¿no? Entre las Van a familias cobrar empiezan, multa, ¿viste? sí, se empezaron a Con el denunciar, nuevo entonces protocolo. generó todo un cambalacho, un cocoliche ahí, digamos, dentro de Nordelta, que traspasa las barreras de Nordelta, porque por ejemplo tenemos el centro de salud ahí de Juana Manso, ahí enfrente, donde han ido personas de Nordelta con síntomas, ¿no? Y bueno, ya no es Y que queda ahí. atrás, Sí, atrás. atrás. No, Mucha- no mucha de tienen la que ir a gente- ningún centro si tienen Escúchame, síntomas. mucha de esa gente, yo porque con el tema de la situación de violencia que hemos trabajado, la verdad que a veces no escuchan las indicaciones, se creen, son muy soberbios, muy soberbios, entonces el saber del otro, como le puedes dar las indicaciones, no lo escuchan, entonces terminan haciendo lo que quieren. Sí. Este es el tema. Bueno, Por nosotros... otro lado, dale. Ayer escuchando en uno de los noticieros, hacían pasaban algunos reportajes, aquellas personas que estaban en cuarentena, ¿no? Todos habían viajado al exterior, a Europa y demás, familia, esto que vos decías, Agustín, y la verdad que hablaban, el doctor, uno de los médicos, el doctor Rossetti, hablaba sobre el bien común que tiene que
que tiene que haber un bien común, no el individual. Entonces, como es una problemática social grave, que se está hablando de pandemia, entonces estas cosas, que hay que ser solidarios y hay que tener conciencia social en esto, cosa que mucha de esta gente no la tienen. Claro, no, yo pensaba en el tema de los viajes. Tenemos 2 mensajes, pero antes de ir a los mensajes, pensar que uno está tratando de ver cómo alquila una casa. 4 mensajes. Tratando de alquilar una casita en la isla o conseguir alguna casita y probablemente agarrar algún dengue, y esta gente anda por otros lados. Bueno, pero a ver esos mensajes, Agustín, a escucharlos. A escucharlos. Andrés de Santa Fe. Esperen que se actualice la página. Apa. Andrés de Santa Fe nos dice: hola programa, en mi época la educación sexual te la daban tus amigos. Qué bueno que cambió eso. Patricia nos dice: qué increíble lo del coronavirus. Catalina de Talar: estimados, me parece que no se trata más el coronavirus que el dengue por un tema de clases sociales. Estimados, me parece que no se trata más el coronavirus que el dengue por un tema de clases sociales, sino porque en el caso del dengue no se contagia de persona a persona. Teniendo cuidados en cuanto a cuidados en el hogar, el mosquito no se propaga. El cambio, el coronavirus es de muy fácil contagio y ahí radica el peligro. Insisto, ninguna de las dos depende de una clase social. Marisa de San Fernando: buenas tardes, Les Invisibles. Oh casualidad, en muchas farmacias ya están escaseando el alcohol en gel. Una vergüenza que lo básico no esté a disposición ante una pandemia. Besos, muy buen programa. Bueno, eso un poco, gracias por los mensajes, pero también siempre forma parte de los inescrupulosos, ¿no? Que comercian con la necesidad, que saben que es una enfermedad que está afectando y que va a producir esto que aparece un poco en esto que queremos leer, ¿no? Lo de la paranoia o el miedo, y empieza la gente como a instalarse esta cosa de qué hacemos, a dónde vamos. Empiezan a hacer como una procesión a dónde encuentro el alcohol en gel, por ejemplo. Claro. ¿Qué tenemos algo, no, relacionado con esto? Sí, hay un texto que escribió Jorge Drexler, recordemos que es un cantautor uruguayo, médico también, que actualmente reside en Madrid, y escribió un poema en función de esto, de lo que hablábamos, de los cuidados que hay que tener, de las distancias que hay que tomar con otras personas para prevenir el contagio, y como a veces esas distancias, como le pasó a cada compañero Agustín con la dentista, son medio chocantes, pero bueno, me parece que el poema lo aborda demasiado bien. Se Vamos titula con el poema. Codo con codo. Ya volverán los abrazos, los besos dados con calma. Si te encuentras un amigo, salúdalo con el alma. Sonríe, tírale un beso. Desde lejos, sé cercano. No se toca el corazón, solamente con la mano. La paranoia y el miedo no son ni serán el modo. De esta saldremos juntos, poniendo codo con codo. Mira a la gente a los ojos, demuéstrale que te importa. Mantén a distancias largas tu amor de distancias cortas. Si puedes, no te preocupes, con ocuparte ya alcanza, y dejar que sea el amor el que incline la balanza. La paranoia y el miedo no son ni serán el modo. De esta saldremos juntos, poniendo codo con codo. Bien. Buenísimo. Y para Roxana, que estaba esperando que hablara Gonzalo, ahí está. Ahora nos vamos a un tema musical. Podemos ir, bueno, con un tema con una banda un poco que hace mención a la temática. Vamos. Vamos con Codo con codo, que está sonando ahí, de Jorge Drexler. Codo con codo. Buenísimo. Porque que es el poema que leíste recién, ¿no? Sí. Que además dijimos que tiene un plus, que es médico. Es médico. ¿Y cuál fue la frase que dijiste? Me gusta más escribir canciones que recetar medicamentos. Ahí está, O eso. hacer Una recetas. entrevista que le hicieron, la frase era: me gusta más escribir canciones que recetas. Bien. Médico, muy lindos temas, si no lo conocen lo pueden ahí buscar, la verdad que tiene temas hermosos. Y recién escuchábamos a Virus, ¿no? Ajá. Pronta entrega. Pronta entrega, que hablaba de busco un cuerpo para Sí, que acá amar. Cristian nos decía que Claro, que tenía está que ver- hablando de la masturbación ahí. Claro, con la educación sexual. hablando de eso, exactamente. claro. Todo tiene que ver con todo, Que ¿vieron? en su momento Federico Moura fue muy cuestionado por el tipo de canciones que escribía, el tipo de su exposición, digamos, de su sexualidad, etcétera, etcétera, fue muy criticado.
¿no es cierto? Claro, porque rompió con en un momento dado, ¿no? Expresando su sexualidad. Digo. Claro, y las letras también, digamos, toda una cuestión ahí alrededor de la sexualidad que le ganó más de un odio. Yo estaba enamorada de Federico. Sí, me encantaba. Hablando de sexualidad, no sé si leyeron la carta del jugador de la Liga Nacional de Básquet, donde cuenta todo el padecimiento que tuvo hasta que pudo manifestar lo de su orientación sexual. Muy interesante, ahora vamos a tratar quizás de buscarla, leer los primeros párrafos donde cuenta y relata esto, ¿no? La complicación, lo difícil que era poder asumir, ¿no? Claro, bueno, esto, hablando un poco de lo que es también que prontamente o en algunos de los próximos programas vamos a tomar como todo el programa para hablar de sexualidad, que es uno de los temas que también nos interpelan cotidianamente en los diferentes espacios, ¿no? Porque, bueno, tiene que ver con la sexualidad propia, pero siempre estamos en un contacto con un otro, con una otra, donde aparecen estas cuestiones, ¿no? De los mitos, los prejuicios, la vergüenza, la imposibilidad de expresar lo que realmente sentís, ¿no? Esa disparidad que hay entre lo que siento, lo que pienso y lo que hago. Entonces, bueno, esto no, Cristian, que comentábamos la vez pasada, ¿no? Algunas cuestiones que nos pasan cotidianamente. Cristian, les recordamos que es nuestro operador, al que lo incluimos en todas nuestras conversaciones porque forma parte de este equipo. Bueno, y tenemos alguna respuesta que querías dar a un mensaje que había quedado circulando, ¿no? Sí, más que nada con respecto a Catalina, ¿no? De Talar, que decía algo así como que el coronavirus y el dengue no tiene que ver con un tema de clases sociales. En realidad, Catalina, sí, obviamente, tanto el coronavirus como el dengue son enfermedades y la puede contraer cualquier persona. De hecho, tenés razón vos, el coronavirus es de un contagio más directo, persona a persona. El dengue, la única manera de contagiarse es a través del vector, del mosquito, que si pica una persona infectada y pica otra, ahí traslada el virus. Pero lo que nosotros hacemos referencia es a que el dengue, por ejemplo, son varias cuestiones. El dengue durante 4 años parece que desapareció de la Argentina, ¿no es cierto? Mientras gobernó Macri, que bajó de rango el Ministerio de Salud a Secretaría de Salud, el dengue desapareció de las estadísticas, desapareció como enfermedad instalada en la Argentina, ¿no es cierto? No pasó eso, el dengue siguió, continuó, digamos, etcétera, etcétera. Y por otro lado, el dengue, ¿por qué decimos que es una cuestión de clase? Porque el dengue, como en realidad los factores, digamos, de donde se cría el mosquito, tiene que ver más con cuestiones de la marginalidad, de la pobreza, ¿no? Donde uno va a un barrio humilde y ve tachos, ve con agua, muchas veces que no tienen agua potable en la casa, llenan los tanques con agua para surtirse de agua potable, tachitos, gente que cartonea, que tiene sus cosas acumuladas en el fondo de su casa o arriba de los techos para que las escuchen, para que las chapas no se le vuelen, empiezan a poner cosas arriba del techo y eso colecta agua, cosas que no creemos que suceda en barrios donde viven otros sectores sociales más pudientes, ¿no es cierto? En ese sentido, nosotros decimos que el dengue tiene que ver más con una cuestión de pobreza. Sí, obviamente, el dengue se lo puede agarrar cualquiera y el coronavirus cualquiera, pero fíjate que a su vez también los medios no tratan de la misma manera las dos enfermedades, cosa que el dengue en este momento para la Argentina es más preocupante que el coronavirus y no está siendo parte de la agenda de los medios hegemónicos. Por eso decimos que es una cuestión de clase, Catalina, y de oyentes. No, yo pensaba en esto de los medios de comunicación, ¿no? Cómo están instalando estas cuestiones que también el Estado tiene que dar una respuesta a todo esto. Pero bueno, los casos que venimos viendo son los importados. Es decir, son importados porque la gente ha viajado afuera, a Europa y a otros países donde son países que realmente hay alarma. Por eso también lo decimos, sí. Porque nosotros nos conectamos con la gente de acá, de los barrios periféricos, y ninguno, igual que las escuelas. Hoy un compañero de trabajo me dice, no, tendrían que suspender las clases. ¿Pero por qué? Le pregunto. No, porque viste que en el colegio Santa María, un colegio privado, vinieron de afuera, resulta que tenían que estar en cuarentena, no están. Bueno, pero hablamos de colegios privados.
no hablamos de los colegios públicos, de muchos de los que estamos acá y con los cuales nosotros intervenimos han viajado. En realidad, Marta y compañeros, hay que hablar de la irresponsabilidad de esos sectores que viajan y que que vienen con síntomas y no se ponen en cuarentena. De la falta de solidaridad social y digamos del individualismo, que se creen que pueden hacer lo que quieren y no acatan una cuestión epidemiológica, que es ponerse en cuarentena para no seguir irradiando el contagio, ¿no es cierto? En realidad tenemos que hablar de eso, de esa falta de responsabilidad. Que pongan en cuarentena la falta de conciencia social. Claro, porque sí va a llegar un momento que ante la falta de responsabilidad de esos sectores sociales, sí, van a empezar a caer gente que no viajó a ningún lado, que no viajó a los lugares donde está más fuerte la enfermedad, y va a agarrar a poblaciones de riesgo, poblaciones que no tienen acceso a la salud como tienen ellos, poblaciones de la tercera edad que están, digamos, transitando enfermedades crónicas, que sí es grave cuando les toque el coronavirus. Pero bueno, el origen es esa falta de responsabilidad, ¿no es cierto? Hay algunas indicaciones de Tigre, ¿no? A que cómo intervenir o cómo actuar ante alguna situación. ¿Tenemos eso? Sí, bueno, como recién comentaba Agustín y Marta, recordemos que todavía no hay casos autóctonos, sino que todos los casos que tuvimos fueron importados, así que hay un comunicado del municipio donde indica que si usted ha visitado en los últimos 14 días los siguientes países: China, Corea del Sur, Japón, Irán, Europa toda, Estados Unidos, y presenta fiebre, más tos o dolor de garganta, avisar inmediatamente para ser atendido y obtener un barbijo de protección, porque recordemos que el barbijo lo tienen que usar las personas que tienen el virus para que no puedan contagiarlo con las partículas que pueden salir de la boca en función de algún estornudo o del habla misma. La idea del barbijo es para proteger en función de los que están alrededor de la persona. Así que bueno, un poco eso, ¿no? Es cuestión de que hasta ahora casos autóctonos no hay, así que reforzar esto de las personas que hayan viajado, y también se extiende a las personas que hayan tenido contacto con gente que haya viajado. Por favor, tener estos recaudos de mantenerse en cuarentena. El caso que contabas del supermercado, del dueño del supermercado, no sé qué del supermercado, las 400 personas que están alrededor también fueron afectadas, así que no sé si cierran están el en cuarentena, claro. los empleados y claro. Porque el periodo, por lo que escuché, el periodo de contagio son 14 días. Claro. Ese es el periodo de contagio, entonces por eso piden... Claro, no van a estar 40 días, son Claro. cuarentena se le llama a la figura. Y Sí. son los 14 días en los que también se manifiesta la enfermedad. Si en 14 días no se manifestó, es que no tenés el virus. Cuarentena, Claro. en la época de Y estaríamos ya entrando a la cuaresma ya Y sí. Claro, porque la cuarentena está más ligada al puerperio, ¿no? Sí. De la mujer después que tuvo, ¿no? Su hijo o hija, y se consideran son eso. terminologías de Claro. antaño, Sí, igual total. que la pandemia y todo eso. Claro. Son términos que se vienen, que parece que nos remontan al pasado. Claro. Yo Sí. quería mandarle un mal saludo a Fernando Iglesias, el Bueno. diputado de la Alianza Cambiemos, Que vaya a leer. que nos mandó a erradicar, a aprovechar, y dice: es un buen momento para erradicar definitivamente la horrible costumbre del mate, responsable de la decadencia del país. Bueno, vamos a seguir tomando mate con mucho más fuerza. Sí. A ver, una chupadita. Ahí va. Para Fernando Iglesias. Para ese tipo. Bueno, y podemos pasar a efemérides. ¿Tenemos efemérides en el día de hoy? Hay algunas. Los recordatorios de hechos de la historia. El 12 de marzo. 12 de marzo. Día del Escudo Nacional, chicos. Fue adoptado oficialmente por la Asamblea del año 13, el 12 de marzo de 1813, como dije anteriormente. Después, la otra efeméride que tenemos acá, el 11 de marzo de 1973, un día antes de que nazca mi hermana. Mi vieja con una panza enorme, porque mi mamá fue a votar el 11 de marzo y mi hermana nació el 12. Fue el triunfo de Cámpora. De Cámpora, en el 73, el del tío, el tío sí, Cámpora, el tío, sí, que él sí, estaba como en lugar de Perón. Claro, porque Perón estaba proscripto, exiliado en España. Sí, mi mamá tenía una panza enorme, eso me acuerdo, y fue a votar, y al otro día nació mi hermana Rosana. Ah, mira vos. Sí. Quien cumple años hoy. Claro, casualmente. por eso. Bueno, feliz cumpleaños, Rosana. Rosana con S. Con ese, sí. Rosana con S. También en 1930 Mahatma Gandhi inicia la Marcha de la Sal, Y sería... que pronto se convertirá en uno de los más importantes acontecimientos que condujeron a la independencia de la India. La Marcha de la Sal. La Marcha de la Sal. En 1907, un 12 de marzo, nace
Raúl Alfonsín. Claro. Abogado y político radical, asumió la presidencia del país tras 7 años de la dictadura. Claro, en 1983. Sí. Y también tenemos otra efemérides, ¿no? El de Papo. El de Papo. Papo, el 10 de marzo cumpliría 70 años, ¿puede ser? Sí, exactamente. Papo. Teníamos una canción para homenajear a Papo. Para irnos vamos a cerrar hoy el nos vamos con el programa cierre. Yo con un pensé que lo tema. homenajeábamos ahora. Mirá lo que Bueno, dice, perdón. Dice que en 1950, un 12 de marzo, el candidato a gobernador de Buenos Aires, doctor Ricardo Balbín, es detenido en la capital de la provincia minutos después de depositar su voto en la urna. No me acuerdo muy bien de eso. ¿En qué año En dijiste? 1950. No. Ahí. No. Yo no había nacido, No. chicos. Yo tampoco, Paremos pero- un poco. Yo No, nací pero- algunos años después, pero claro, no en el pero 50. bueno, yo tampoco. Claro, bueno, pero la porque eran historia- esas épocas que las votaciones, ¿no? Estaba el gobernando Perón ahí. Pero también había todo un tema ¿se acuerdan en esa época que les sacaban los documentos o que votaban en nombre de los muertos? O que había que había se dio como hasta muchas... no hace mucho, ¿no? Claro, y que había peleas así como a golpes de puño, pero también con tiros. Sí. Entonces, La época de los caudillos. claro, esas épocas, sí, cuchillos también, Cuchillo, sí, cuchillito. sí. Bueno, la película Juan Moreira, la escena esa de la votación es buenísima. Claro. Que donde era el voto cantado. El que voto cantado. Y decían, ¿vos a quién votás? Y a tal. Pero a mí me dijiste que ibas a votar al otro, ¿eh? Y ahí se Trac, armaba. claro, Y ahí se armaba. claro. Y esto se resuelve así. Entonces Claro. creo que también eso, ¿no? Como un crecimiento en cuanto al ejercicio de los derechos políticos, ¿no? Que en este caso que serían las votaciones. Claro. Y que es el voto secreto. Universal y obligatorio. Exactamente. Entonces eso también hace que... En el 50 todavía no votaban las mujeres. Exactamente, todo cómo fue avanzando el ejercicio de los derechos. En este caso, la posibilidad del voto, del sufragio, ¿no? Que lo tenemos por constitución. Pero bueno, ¿cuánta sangre derramada hubo? Porque hoy por ahí podemos ver muchas veces el intercambio de ideas fuertes o los fundamentalismos, pero en aquel momento se cobraban vidas. Sí, Eso sí, también. Sí, los debates terminaban, digamos, o sea, el debate se trasladaba muchas veces al ejercicio de la violencia, ¿no es cierto? Muchas veces porque no quedaban otra salida, muchas veces porque no se encontraba otra salida. Cuando tenés un gobierno militar que proscribe a la mayor cantidad del electorado, no te dejan votar por ejemplo, cuando estaba proscrito Perón, y bueno, esa era violencia hacia el electorado peronista, bueno. Y además digamos que tenía que desaparecer todo lo que estuviera en los cuadros, Claro, libros, sí, todo. no se podía La mencionar. familia enterraba los objetos porque no podían estar, porque si caía alguien, en este caso los militares. Sí, no se podía ni mencionar nada. Obras de teatro. Y cosas referentes a la iconografía peronista. Claro, no podía decir nada. ni descamisado, ni bebita, bueno, en el Perón. 76, también, bueno, asume el golpe cívico-militar también, que no podías, te allanaban la casa y si tenías algo que estuviera relacionado con algo de izquierda o algo de algún partido político, o si eras activista en algún gremio sindical, también. Así que bueno, todas estas cosas, bueno, nos ayudan también para repensar la historia, ¿no? Claro. Y cómo se dan las luchas colectivas por los derechos. Me parece que esto que también está pasando con las mujeres también es una constante. Y con el colectivo de LGTB también, que fue el 7 de marzo, que fue la visibilidad lésbica por la muerte de uno de los integrantes. Sí, después está también lo del pedido de libertad del chico trans. ¿Cómo se llama? Iggy. Iggy, sí, pero no me acuerdo. Fue el que fue víctima de una violación en un barrio y él respondió, digamos, creo que lo apuñaló o pasó algo así. A ver. No es trans, es lesbiana. Pero sí, bueno, la situación es esa, fue abordada por un grupo de hombres que justamente como era lesbiana le iban a enseñar lo que era... Escarmiento. Ahí está. En función de cómo edificarle su homosexualidad o como un escarmiento por su elección sexual.
y ella en defensa propia terminó matando a uno de los agresores, a uno de los que la iba a violar, y en función de eso ella fue la que terminó cumpliendo condena, que hubo muchos movimientos en función de pedir la liberación de creo que sigue presa o no. El tema es, no estaba presa, no estaba cumpliendo condena, pero no tenía un veredicto, no se había cerrado la causa, así que creo que justamente ahora se volvió a tocar la situación porque se estaba como por llevar a juicio. No, y decía que, o pensaba mientras ustedes estaban hablando, porque varias veces salió el tema de los derechos. ¿Por qué nosotros todo el tiempo estamos hablando de los derechos? Porque además de personas somos trabajadores sociales y nuestro horizonte son los derechos humanos, la defensa de los derechos, el ejercicio de los derechos, y que pertenecemos en este caso a una institución que es el municipio de Tigre, y dentro de ellos ¿a qué secretaría? A la Secretaría de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión. Claro, que una dirección de trabajo social promueve, digamos, la participación nuestra en este programa, y por eso todo el tiempo nuestros temas están relacionados con los derechos, ¿no? Y para allá vamos. Sí, y recordemos también que la nueva secretaria es también colega trabajadora social, así que bueno, desde este lugar también de pelear por los derechos, de tratar de garantizar derechos, también tenemos a una trabajadora, en este sentido autoridad también funcionaria, que es colega, así que bueno, desde este lugar siempre emprendiendo un poco nuestro trabajo y direccionando nuestras intervenciones en pos de garantizar derechos. Sí, parecería como que los planetas se fueron alineando, ¿no? Con respecto a Desarrollo Social, Dirección de Trabajo Social, la Secretaria de Desarrollo de Trabajadora Social. Parece ser como que el trabajo social está cobrando otra dimensión, o por lo menos es nuestra expectativa, ¿no es cierto? Que cobre otra dimensión en Tigre. Hace años atrás un programa así de radio era impensado, y más en el municipio de Tigre, ¿no es cierto? Bueno. Nada. Aprovechemos que todavía no se dieron cuenta. No, acá tengo una frase que traje del encuentro del otro día, de un centro de atención en violencia familiar y de género de Olavarría, y que dice: la conquista de los derechos humanos es la única ideología que merece sobrevivir. Y un poco también es esto, ¿no? Nuestra plataforma, ese es el piso nuestro, donde nosotros queremos pararnos, y por eso todo el tiempo vamos a traer historias, voces, protagonistas que estén relacionados justamente con esto. Sí, esto en función de lo que es derechos también. Bueno, nosotros celebramos, ya pasó, pero celebramos nuestro día también, el día de los derechos humanos también, en función de que siempre estamos en pos de garantizar eso, sobre todo a las poblaciones o a los sectores más vulnerados y más postergados, donde los derechos ahí son muy difíciles de que sean garantizados, sobre todo dependiendo también muchas veces de las decisiones de los gobiernos. En este caso, por eso también nosotros hacemos mucho hincapié en el cambio de gobierno, porque creemos que hay una mirada que nuevamente se pone en función de garantizar derechos que durante 4 años la verdad que fueron invisibilizados, vulnerados. Incluso, Gonza, la palabra derechos desapareció del relato. Entonces, bueno, un poco nosotros esto también, cada vez que mencionamos las cuestiones políticas, muchas veces también políticas partidarias que nos atraviesan, siempre desde nuestra mirada como trabajadores sociales, en función también a veces, sobre todo en los años anteriores, de no tener recursos para poder trabajar en estas situaciones. Que sabemos que aumentó la pobreza, que aumentó la desnutrición, que aumentó el desempleo, y el no tener recursos para trabajar esas problemáticas para nosotros en nuestro lugar de trabajo también se nos hace sumamente complejo. Por eso siempre hablamos de esto, de los derechos, de las leyes. No, pensaba en esto que hoy hablábamos, San, acerca de que esto que está pasando con el coronavirus no solamente tiene que ver con alguna cuestión de enfermedad, sino que esto impacta en las economías regionales, como vivimos en un mundo globalizado también, sumado que nosotros como país tenemos una gran deuda y que la tenemos que pagar. Y esto dejado por el gobierno anterior, así que se suman esta cuestión, ¿no? De cómo manejar la economía en un país a donde hay una herencia, que no quisiera nombrar herencia porque eso lo nombró muchísimo el gobierno neoliberal de Macri, y bueno, y en este momento hay algo que nos pesa, que es esta cuestión de la gran deuda. Yo hablaba que en relación a la paradoja, ¿no es cierto?, de la globalización, y que la globalización, uno de los elementos es la circulación de gente de un lado para el otro, y que el coronavirus de alguna manera pone un coto a esa cuestión, ¿no es cierto?, porque ahora los viajes así interestados,
interpaíses, intercontinentes, se complejiza más. Incluso hoy a la mañana estaba mirando imágenes de Italia, lugares donde recepcionaban muchísima cantidad de turistas, estaban vacíos. Italia es el país del mundo que más turistas recibe, y estaban vacíos los lugares tipo el Vaticano, tipo los lugares así históricos, estaban vacíos, no había gente. Entonces también, como decís vos, Marta, va a tener un impacto en lo económico. En todos los países. No, quería, saliendo un poco de este tema, decirles que como tratamos situaciones que tienen que ver con la violencia, con el género y demás, a nivel local tenemos una red de instituciones donde las mujeres, las disidencias pueden acudir en caso de solicitar alguna ayuda, que no solamente está la comisaría de la mujer, que está ahí en frente del hospital de Pacheco, ¿no? Sí, sobre Ruta 9, sino que también pueden asistir a promoción y fortalecimiento familiar, que queda en Hipólito Yrigoyen 1264, y el teléfono es 4506-5559 o 5553. 4506-5559 o 5553. Ahí se centraliza, digamos, todo lo que tiene que ver con las mujeres y los niños, con la protección y con la posibilidad de recibir ayuda, asesoramiento, contención. Además de todos los centros de salud que tenemos donde trabajamos diferentes equipos profesionales, que podemos también recepcionar los pedidos o las demandas que trae la población. ¿Tenés un mensaje? No, ¿Qué? Simplemente recomendar, que no llegamos a leerlo ahora, pero recomendar en el sitio web de la revista Sudestada, que la podemos encontrar en Facebook, un escrito de David Trueba, escritor español, que se llama Tragedia Invertida, ¿no? Y que Horacio Embona hace un comentario muy cortito en el Twitter, dice: espejos, espejos. Y si los europeos quieren emigrar a África porque el calor mata el virus, y en la fuga se ahogan en el Mediterráneo, y en el fondo del mar encuentran los cadáveres de personas a quienes ellos les soltaron las manos. Nada. Para reflexionar, Sí. y para poder, lo podemos retomar la semana que viene. Bueno, ¿se quieren ir despidiendo? Bien, bueno, nos volvemos a encontrar nosotros acá en el programa el jueves que viene para compartir también con los oyentes un nuevo programa. Sí, nada, saludos para todos, todes, aquellos, a cuidarse, no a entrar en paranoia y bueno, y no negarle el abrazo a nadie. Yo también, bueno, hasta el jueves próximo, y bueno, que nos cuidemos. Nada más. Bueno, hasta el jueves próximo. Nos vemos, compañeros. Anoche hubo fiesta en el club de blues local. Anoche hubo fiesta en el club de blues local. Sentados en una mesa con amigos de verdad. Estábamos tomando vino fino natural. Estábamos tomando vino fino natural. Qué buena estuvo la fiesta en el club de blues local. Recordé que me dijiste que querías regresar. Recordé que me dijiste que querías regresar. Siempre te estaré esperando en el club de blues local. Anoche hubo fiesta en el club de blues local. Anoche hubo fiesta en el club de blues local.
Cada día sumamos algo distinto.